Ahora ya estamos en comunicación con Emilce, que está con Joana Ortega. Hablemos nuevamente acerca de esto que se presenta verdaderamente como escandaloso, lo que sucedió durante la administración de Óscar Nenecho Rodríguez. Estas compras que aparentemente, bueno, por los montos que estamos observando, se puede hablar de sobrefacturación. Estamos escuchando diferentes voces, así que adelante, Emilce. Ya, muchas gracias, Carolina. Y Joana Ortega, dentro de toda esta acción que motivó finalmente la difusión, la información pública, ¿verdad? Vos decías que a partir de esas acciones eran insostenibles poder acceder a estas facturaciones donde hay sospechas de malas compras en productos y de sumas millonarias del contribuyente, en el caso puntual de los recursos por COVID. Así es, más allá de que la ordenanza establece que todas las compras se pueden hacer directamente cuando es para emergencias, también establece la rendición de cuentas efectiva que tiene que hacer el intendente a los 30 días de haber hecho dichas compras. Esto no se cumplió. De hecho, la Junta en 2 ocasiones le había solicitado a Nenecho Rodríguez que rinda cuentas. Él finalmente renuncia y se va sin entregar estas facturas. Y en ese sentido es que iniciamos en julio pasado ya la solicitud de acceso a la información, que la hice yo como ciudadana y como contribuyente de Asunción, y que finalmente derivó en una investigación, es decir, en un amparo constitucional en primer lugar, porque ellos no publicaron la información, no respondieron el pedido, ¿verdad? Ahora deben rendir cuentas porque también violaron una orden judicial, están en desacato y estás esperando la orden, o sea, la resolución judicial. Así es, ellos subieron al portal una cantidad de documentos que todavía no es la totalidad de la ejecución del rubro 831 de emergencias. Como había un amparo judicial y una sentencia que venció el jueves pasado a las 23:59, ya el viernes pasado yo había presentado un escrito de solicitud de investigación de tipo penal contra César Ojeda por desacato. El Tribunal de Apelaciones, ellos tenían una apelación en curso que igual no suspendía los efectos del amparo y de la sentencia. Finalmente el tribunal el lunes pasado también confirmó. A partir de eso ellos publican algunos documentos, pero de todas formas siguen en desacato porque la sentencia judicial establece que tienen que entregarme en formato papel y por la totalidad de la ejecución presupuestaria de marzo a diciembre del 2020. ¿Solicitarán el procesamiento? Así es, el procesamiento. Además, yo, después de acceder a través del portal de la municipalidad a las facturas que parcialmente fueron publicadas, ya también presenté una denuncia ante Contraloría y ante la Secretaría Nacional Anticorrupción por la sobrefacturación de saturómetros que fueron adquiridos por el precio de 885.000 cuando el precio de mercado nunca superó los 300.000 guaraníes. En el caso de los detergentes y las explicaciones que dio ayer el director de asesoría jurídica. Bueno, ellos ahora quieren como técnicamente justificar algunas cuestiones. Eso está, digamos, siendo evaluado por mi equipo punto por punto, ítem por ítem. Lo primero que habíamos encontrado era el saturómetro y nos parecía que había que obrar con rapidez. Por eso es que ya antes de anoche, apenas conocimos los documentos, ingresamos la denuncia por los saturómetros, pero estamos evaluando los demás ítems, comparando precios para ser justos también con las otras instituciones, cuál era el precio de mercado en esa fecha, a qué precio compraban las demás instituciones para justificar las denuncias y seguir el proceso, digamos, ¿verdad? Por el proceso judicial aparentemente que... Claro, saltan un montón de irregularidades. Los locales de los proveedores, algún otro proveedor que tenía factura número 5, es decir, de hecho, no está publicada la totalidad de los documentos ni siquiera por los 7.000 millones, porque yo había pedido contratos y criterios de elegibilidad justamente para saber por qué fueron esas empresas las llamadas a proveer al municipio de forma para compra directa, sin procesos licitatorios. Ahora ellos dicen que van a responder a la Contraloría. De igual modo estaban impidiendo... Sí, pueden responder a la Contraloría, lo cual me parece correcto, pero ellos siguen en desacato de una orden judicial desde el jueves pasado a las 23:59 y como decía yo, el viernes ya había pedido una investigación de tipo penal por desacato, así que ese proceso judicial sigue en curso, no hay novedades por ahora respecto a la resolución judicial y eso estamos a la espera. ¿Cuánto monto es lo que no están ellos declarando? Ellos declararon a la Junta Municipal una ejecución de alrededor de 18.000 millones. El total de las facturas que fueron publicadas son solamente las que se usaron por COVID. Sin embargo, todos los otros fondos del mismo rubro 831 de riesgos, emergencias y desastres también implican compras directas con dinero de los contribuyentes de Asunción y es por eso que insistimos a ver en todo el presupuesto que se usó para compras directas, porque podríamos encontrar otras irregularidades si eso sale a la luz. La totalidad son 18.000 millones. Alrededor de 18.000 millones, así es. Y Nenecho debe ser
De hecho, también vos hablabas de eso. Claro, en primer lugar, nosotros pedimos una investigación de tipo penal hacia César Ojeda por desacato de una orden judicial que le obligaba a entregar los documentos, ¿verdad? Por otra parte, estamos evaluando qué tipo de medidas vamos a asumir jurídicamente contra el ex intendente Nenecho Rodríguez, que es el responsable de haber ejecutado estos fondos. Pero también estamos evaluando el rol de los concejales, no todos, pero los que han aprobado ese balance, esa rendición, sin acceder a algo que por ordenanza ellos deberían haber exigido antes de aprobar el balance, y creemos que hay más responsables políticos detrás de esto. ¿Expectativa de cuáles delitos y hechos punibles? Bueno, podría ser sobrefacturación, estafa, uso ilegal de recursos públicos y otras cuestiones que están evaluando entre mi equipo jurídico y también el equipo que está haciendo la auditoría de confianza. Así mismo es. Así mismo. ¿Alguna consulta para Johanna Ortega, compañeros ahí en estudios? Sí, estamos observando nada más estas facturas y se ven algunas cuestiones que son muy llamativas. ¿Qué dice Johanna con relación a estos productos específicamente? Cuando hablamos de detergentes, nada más mirando algunos precios. Por ejemplo, si es que todo esto formara parte de un proceso de licitación, uno de los representantes legales mencionaba un monto, 200.000 guaraníes. Inclusive un monto de 130.000 guaraníes en algún momento también. Sin embargo, fueron realizando pasos de tal manera a tener una cifra pero mucho mayor. Con relación a ese punto nada más. Claro, presuntos sobrecostos como en este caso del detergente, ¿verdad? Puede costar esa suma que... Exacto, estamos evaluando porque hay varios ítems con sobrecostos, incluso comprando, digamos, ítem por ítem separado en el mercado, a veces está más barato de lo que ellos compraron, y se supone que la compra en cantidad también supone descuentos por parte de los proveedores, más aún pensando que son compras directas, se pagan casi inmediatamente, y otro tipo de irregularidades que tienen que ver con esto que decía, empresas que aparentemente fueron creadas específicamente para vender estos productos al municipio. El tema de las direcciones es muy llamativo también, el parentesco entre varios dueños de empresas. Ya veíamos que con el hashtag Control Ciudadano en redes sociales también reportaban algunos que todos estos proveedores de empresas unipersonales son afiliados al partido de Nenecho Rodríguez, lo cual también es muy llamativo que todas las personas vinculadas sean parte de un mismo grupo político. Y bueno, por otra parte también decir que la ciudadanía ha hecho un trabajo impecable en también empoderarse de esto y poder revisar, y seguramente vamos a ir encontrando otras irregularidades. No quería mostrar cuando fue la segunda decisión de Cámara de Apelaciones, ahí como que ya... Sí, ahí ellos dijeron que hicieron una conferencia de prensa a decir que iban a entregar voluntariamente, pero la verdad es que yo me acerqué también con buena voluntad, independientemente del proceso judicial, a la intendencia con mi escribana y mi abogado, a decir, bueno, entonces vengo a recibir los documentos como establece la orden. Me reuní con el jefe de gabinete, de hecho hicimos una transmisión en vivo de mis redes para que el proceso sea transparente, y tampoco tenían los documentos en ese momento. Luego vimos que los documentos que quieren entregarme es parcial, entonces estamos mejor a la espera de la decisión judicial, ¿verdad? Medias verdades de la Municipalidad de Asunción, y a la espera también de lo que esta mañana la Junta Municipal de la capital tenga que analizar, independientemente a la responsabilidad de cada edil asunceño. Seguro ahí vamos a tener novedades a partir de las 11 de la mañana, Carolina. Correcto, Emilce. Con relación también, porque esto también es escandaloso y lo está destacando el diario Última Hora, Emilce, la suma que se fijó para ayuda alimenticia. Con relación a esto sí le podés preguntar a Johanna, porque ellos establecieron un monto de 349.000 guaraníes, ¿sí? Y el monto, por supuesto, mucho menor a lo que utilizó finalmente la municipalidad para comprar estos detergentes, para nada más hacer la comparación. Claro, el caso puntual de los alimentos y sobrecostos también hay. Sí, esas son otras cuestiones, y además de los sobrecostos, después planteamos también pedir información respecto a quiénes fueron los beneficiarios de esos alimentos, porque vimos a un municipio muy inactivo durante el momento más complicado de la pandemia, y esos saturómetros, esos detergentes que dicen que son de uso hospitalario, ¿dónde están los recibos de eso? ¿A qué institución o a qué hospital se donó los kits de alimentos? ¿Quiénes fueron los contribuyentes o las familias asuncenas que recibieron esos kits de alimentos? Vimos compras de carnes, de otro tipo de insumos o de alimentos que no sabemos realmente a manos de quién fue a parar, y eso es lo más preocupante, ¿verdad? Aparte de la compra y de la sobrefacturación, si eso efectivamente llegó o no a la ciudadanía. Y otra cosa que llamaba la atención también es cómo el municipio, en el momento más difícil, no solamente en el sentido sanitario, sino de sostenibilidad de las empresas, los puestos de trabajo y los emprendimientos en Asunción, decidió comprar mayoritariamente, digo bien, de empresas que no son
empresas que tributan en Asunción. Sin ningún tipo de discriminación hacia esas empresas, lo que sí planteo es que el municipio debiera priorizar la compra hacia empresas que pagan patentes, habilitaciones y que al fin y al cabo son contribuyentes de nuestro municipio para sostener así la economía local. Un criterio a nivel local ya. Sí, un criterio político. Aquellos que apoyan realmente la inversión en Asunción. Exactamente, 23 millones de dólares recibe el municipio en concepto solamente de patentes por parte de las empresas que tributan en Asunción, y sin embargo el municipio decidió priorizar empresas que están en otros municipios para estas compras, y eso también nos parece bastante llamativo. Parte un poco también del incentivo hacia aquel que decide crear una empresa e invertir en Asunción. Esto es otro de los puntos que también observa Johanna Ortega con atención a partir de la decisión de la municipalidad sobre el uso de estos recursos extraordinarios, Carolina. Exacto, y otro punto que llama la atención, Emilce, tiene que ver con ciertas empresas que inclusive fueron amonestadas en este caso por la... estamos hablando por parte de la institución que es la encargada precisamente de las contrataciones. Efectivamente, los criterios en la contratación de beneficio a los amigos, parece. Exactamente, por eso en el pedido inicial de acceso a la información nosotros pedíamos criterios de contratación, los propios contratos que no están las órdenes de compra pero no están los contratos, pedíamos todas estas facturas, cheques que ellos todo el tiempo se negaban a entregar ante los sucesivos hechos judiciales. Ellos decían que es información peligrosa, y hoy lo que salta a la luz es que definitivamente es una información peligrosa hacia aquellos que administraron nuestros fondos públicos, en particular el exintendente y candidato a la intendencia Nenecho Rodríguez, porque vemos hoy y la ciudadanía ve con muy malos ojos cómo fueron utilizados esos recursos que al final son fondos públicos de todos y de todas. Bueno, y acá por ejemplo hay una factura, dice solo quita alimentos. ¿Qué tenían esos alimentos? Y está a nombre de Manuel Romano, o sea, es un grupo que... Exactamente, ese detalle es lo que también vamos a pedir en una segunda parte del proceso, digamos, esos detalles, y como decía también los beneficiarios, porque más allá de lo que contenían los kits, a cuánto pagamos, que ya es alarmante. ¿Quiénes recibieron kits? Yo todavía no tuve reporte de ninguna familia que haya dicho, la verdad que yo recibía los kits para comer durante que no podía trabajar. Entonces hay que revisar eso, cuál fue el criterio también para repartir esto y a qué familias les llegó efectivamente, y si no fue así, eso implicaría otro tipo de denuncias también. Hay un rosario de... Es muchísimo y son muchísimos documentos, por eso creemos que esperaron hasta el último para entregar, justamente para que no tengamos tiempo de verificar, pero aún así, aclaro, tenemos alrededor de 7.000 millones en esos documentos. Todavía falta saber qué pasó con el resto de los 10.000 millones de guaraníes de los contribuyentes de Asunción que fue utilizado en este rubro. Sí, claro. ¿Y qué dice con relación a esto que menciona el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción? Porque él minimiza todo absolutamente y más bien habla de manipulación. Sí, o si no, les doy mi número para seguir hablando por cuestiones anecdotarias. Así mismo, es decir, la posición política en cuanto a la gestión que tiene la intendencia actual, obviamente es de protección hacia el ex intendente Nenecho Rodríguez. No hay ninguna duda de que César Ojeda es el ahijado político de Nenecho, era su concejal suplente, asume cuando Nenecho asume la intendencia y luego es quien queda otra vez en reemplazo de él, y por supuesto todo su equipo político está haciendo un gran esfuerzo en sostener y en evitar las críticas, en detener eso. De hecho, detuvieron un montón de tiempo la posibilidad de que accedamos a estos documentos pese a que están obligados a hacerlo. Bueno, creo que eso es lo que se tiene que traducir también en las urnas el 10 de octubre ante esta falta de altura política para rendir cuentas a la ciudadanía respecto a fondos públicos. O sea, no para hasta saber qué pasó con la plata y que paguen los que... Asimismo, es todos los responsables políticos de esta mala ejecución de los fondos, pero además recordarle a la ciudadanía que este año ya se ejecutaron alrededor de 15.000 millones también en el mismo rubro 831 para riesgos de emergencias y desastres, y tampoco está la rendición accesible. Bueno, vamos a esperar que termine esa ejecución presupuestaria este año para pedir acceder al mismo tipo de información que tenemos derecho a saber. Compañeros. Sí, Emi, en todos estos días, a partir de la difusión, ¿alguien se le acercó? ¿Tiene una idea, Johanna Ortega, de cómo vendrían los nexos para que a través de el clan Cano Martínez y el clan Román se haya llegado a estas escandalosas compras? Sobre los clanes, si alguien se acercó a dar o a una explicación. No, ninguna. De hecho, la explicación del jefe de gabinete cuando yo me acerqué voluntariamente al municipio a pedir que me entreguen los documentos fue muy pobre. Me dijo que estaban fotocopiando los documentos, que no tenían todo preparado. Es decir, también ahí hay como una falta de gestión respecto a la documentación que tiene que estar disponible para la ciudadanía. Y bueno, fueron todas excusas y ninguna explicación respecto a eso. El ex intendente Nenecho Rodríguez insistió mucho en un medio justamente del grupo NPI. La otra gente decirle que nada de
debe, nada teme, pero lo que nos queda claro es que temen porque nos deben mucho a todos los asuncenos y asuncenas. Aproximadamente, ¿por cuánto dinero es que falta todavía que la administración municipal exponga los documentos? Decía ella sobre 7.000 más o menos empezaron a informar, pero el total es de 18.000 y aparte de los fondos de emergencia. Claro, estos fondos de emergencia en total tenían un presupuesto inicial de 21, un poco más de 21.000 millones, 21.095 millones. Ellos aducen gastado alrededor de 18.000 de ese total de 21.000 y sin embargo las facturas que vemos que están publicadas no alcanzan todavía 7.000. Entonces queremos saber además qué hicieron con los otros 10.000 millones que todavía no está en el portal de la municipalidad. ¿Y dónde fueron a parar estos recursos como alimentos? Exactamente, todos los insumos médicos también. El policlínico municipal al principio de la pandemia, el exintendente mandó cerrar. Casi todos la municipalidad se trabajaba por cuadrillas, no había una cantidad de funcionarios allí tampoco, ni se usaba todo el espacio municipal que de hecho estuvo cerrado por mucho tiempo. Entonces queremos saber también qué hicieron y cómo fueron gastados estos otros montos y estos mismos insumos a quienes llegaron efectivamente. Ahí está la explicación, Juan Carlos. Correcto. Ahora, Emilce, ¿qué es lo que ahora Johanna espera por parte de la Contraloría? Porque hay un informe, y lo está también destacando el diario Última Hora, hay un informe que señala que recientemente, cuando ya se hizo una auditoría, ya se pudo detectar un daño patrimonial de unos 344 millones de guaraníes. Entendemos que es independiente absolutamente de esto que ahora estamos señalando como tan escandaloso. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de la Contraloría ahora? Primeramente que la Contraloría verifique eso, ¿verdad? Claro, que verifique. Yo tengo entendido que ya abrieron una carpeta para proseguir con la investigación, que hagan la investigación y si es que es el caso, que pongan a disposición del Ministerio Público, porque también tiene que haber una investigación en este sentido y los responsables tienen que ser castigados. Yo creo que la ciudadanía que hoy conoce estos documentos a través también del apoyo que tuvimos de los medios de comunicación para difundir, no va a dejar que esto se quede así. Más allá de que el 10 de octubre queremos ejercer un voto castigo contra estos responsables, ellos tienen que devolver el dinero que robaron y por supuesto rendir cuentas a la ciudadanía y bueno, y ser castigados por la justicia. La justicia tiene que hacer su trabajo y esperamos que así sea. ¿Y la Fiscalía confían en que la Fiscalía de oficio puede actuar? Es difícil confiar, dada la actuación de la Fiscalía, no solamente en este caso, sino muchos otros. Es más, la Fiscalía ya debería haber abierto una investigación de oficio con estas denuncias que se hicieron públicas, pero bueno, confiamos en que la presión ciudadana va a ser suficiente para exigir y demandar a las autoridades de las distintas instituciones que investiguen esto hasta las últimas consecuencias. Bueno, y mucho hablaban en Necho Rodríguez sobre la transparencia durante su administración. Sin embargo, ahora, bueno, entendemos que dio un paso al costado definitivamente en el marco también de la campaña. Se queda Ojeda, que en realidad no es capaz tampoco, es como que no tiene los argumentos como para hablar directamente. Por eso siempre recurre a su director de gabinete, porque no tiene esa capacidad como para poder dar explicaciones. Siempre directamente ya le deriva al director de gabinete. Y Johanna, ustedes tuvieron que dar este paso, este proceso ya judicial, de tal manera a acceder a esto que tendría que ser absolutamente, o que tendría que estar absolutamente disponible para que los contribuyentes de Asunción sepan de qué manera se están utilizando los recursos. Se los tuvo que acorralar judicialmente para que abran las puertas y muestren en qué gastaron la plata. Así es, si ustedes se fijan, desde que yo solicité el acceso a la información y si la ciudadanía ve en mis redes sociales, desde que se cumplieron los 15 días hábiles y ellos no entregaron, como la ley 5282/14 del libre acceso a la información demanda, yo le decía a César Ojeda públicamente: sos un cobarde, porque no daba la cara por su padrino político y por su patrón, obviamente, Horacio Cartes, y yo le confronté varias veces en redes sociales. Él decidió ausentarse. De hecho, cuando yo fui a la municipalidad también me dijeron que estaba en una reunión, que había salido de la institución. Bueno, y así es como el jefe de gabinete, siempre como el designado, a dar explicaciones, porque obviamente que es un cobarde, porque sabe que están en falta, porque saben que tienen que temer la presión ciudadana, y es lamentable que una autoridad municipal como un intendente de la capital, nada más y nada menos, se esconda y no dé la cara respecto a esta información que él debería haber puesto a disposición de la ciudadanía desde el primer día que asumió la intendencia. Es la posición de Johanna Ortega
Carolina, y en este contexto seguro la Contraloría tendrá que elevar algún informe y a partir de ello también ella se reafirma en que la cuestión judicial va por cuerda separada. Esperan la resolución judicial para insistir en esta denuncia de una investigación del tipo penal por desacato a una orden que, por cierto, está respaldada en una ley de acceso libre a la información que se negaba a hacerlo la Municipalidad de Asunción. Correcto. Las viejas prácticas que continúan en las administraciones, en este caso la administración de Nenecho puntualmente, que es aprovecharse de una situación, de un contexto muy difícil, porque fueron meses pero complicadísimos, muy duros de la pandemia, por lo tanto, desde la administración tenían esa posibilidad de utilizar los recursos en el contexto de la pandemia. Y sin embargo ahora estamos observando de qué manera estaban utilizando los recursos. Ahora, Joana, lo que tenemos que esperar también es que la investigación pueda seguir y sobre todo sanciones que sean ejemplares, porque de lo contrario la práctica continúa. Así es, el proceso va a seguir probablemente hasta después de las elecciones. Creo de todas maneras que la información que está disponible es suficiente para que sepamos votar a conciencia y de manera informada este próximo domingo, pero el proceso judicial sigue, las investigaciones siguen en curso y como decía también, yo me reafirmo en esta lucha contra la corrupción, voy a seguir hasta las últimas consecuencias y por supuesto también una vez que se cierre este periodo presupuestario 2021, pedir la misma información por las compras directas que fueron hechas este año ya por alrededor de 15.000 millones en el mismo rubro de emergencias. En el marco de la emergencia. Sí, Emi, bueno, ¿qué tan llamativo le resulta a Joana? Creo que está escuchando también ella la pregunta. ¿Qué tan llamativo le resulta que en abril del año pasado ya se compraron estos saturómetros que supuestamente lo utilizaban en vacunatorios? Sin embargo, ni siquiera había salido a nivel mundial la primera vacuna en aquel entonces. Así es, las compras son desde el inicio de la pandemia, dado también que la partida presupuestaria inicialmente que se suele presupuestar para riesgos, desastres y emergencias como incendios, inundaciones, dengue y demás, era de 16.000 millones. Esto fue ampliado en 4.500 millones por la Junta Municipal justamente por la emergencia sanitaria y las compras vemos que se hicieron muy rápidamente, casi que a la semana siguiente de que empiece la primera cuarentena, que no era ni siquiera tan estricta, pero ellos ya estaban comprando. Y lo otro que hay que ver si ellos entregaron a hospitales o a dispensarios o algún otro tipo de establecimiento de salud, es si esos propios establecimientos de salud no habían hecho también las mismas compras, ¿verdad? No demostraron ninguna constancia. Porque no demostraron ninguna constancia y si se demuestra que además esas instituciones también hicieron compras, bueno, porque estaban duplicando las compras tanto desde la municipalidad como desde los puestos sanitarios. Pero bueno, eso es algo que vamos a pedir información de modo a cruzar y a generar la trazabilidad del uso de todos esos fondos, que es lo más importante para que la transparencia sea al 100%. Pero a primera así vista, evidentemente hay demasiadas dudas. Demasiadas dudas, demasiadas sospechas sobre irregularidades que seguimos revisando y que de hecho pedimos la ayuda de la ciudadanía para que sigamos reportando en redes sociales y podamos juntar cuanto antes todas esas observaciones de modo a seguir con las denuncias. ¿Se afianzan esos tipos penales que podrían incluso sustentar sí, la denuncia penal? Por supuesto que sí, a medida que encontremos más información, claro que hay sustento para una denuncia penal por el tipo de delitos que estarían cometiendo si es que logramos comprobar esto. Claro, uno se pregunta también, Joana, Emi, uno se pregunta por qué la Municipalidad de Asunción está comprando detergentes para hospitales y eso está bajo jurisdicción del Ministerio de Salud Pública. Es eso lo que apuntás, Joana, ¿no? Y lo peor es que el policlínico estaba cerrado. Claro, a mí me habían contado unos funcionarios personal de Blanco, el policlínico, que estaban cerrados y que fue por propia presión del personal médico que se reabrió el policlínico, insistiendo en que era el momento en el que más la gente necesitaba de atención médica, ¿verdad? En el caso de los dispensarios, algunos funcionaban, otros no, y hay que ver si esos insumos fueron a parar a los dispensarios municipales o no, porque realmente no guarda relación las compras que hicieron con la actividad que tuvo el municipio absolutamente ausente durante ese momento de inicio de la pandemia. Hablaba de que supuestamente con eso limpiaban incluso plazas públicas o sus lugares así. Claro, plazas públicas a las que nos podíamos ir porque estábamos encerrados en nuestras casas, es decir, no tiene ningún tipo de sentido, ni siquiera la utilización del espacio público estaba permitido en el momento que ellos hacían estas compras. Y lo otro es comparando con otros municipios que hicieron compras de plantas de oxígeno o, por ejemplo, instalación de pabellones COVID, llama la atención porque el municipio de Asunción de verdad que estuvo muy ausente en este periodo en todo sentido.
Y en el caso de los saturómetros hablaban de la alta calidad, por ello el costo. Claro, y eso hay que evaluar y hacer investigaciones de a cuánto vendían los mismos saturómetros otro tipo de empresas, pero en un comparativo rápido que hicimos con otros municipios. Es decir, además, ¿por qué compraron esos saturómetros si eran tan caros, verdad? Cuando que otros municipios compraban a menos de 200.000 guaraníes los mismos saturómetros, por los que la Municipalidad de Asunción pagaba 885.000 guaraníes. La supuesta procedencia de estos detergentes de alta consistencia, decían, por ello el costo. Y podría ser, pero hay una evaluación técnica que hay que hacer respecto a esos insumos, porque creemos que no era absolutamente necesaria esa prioridad en la compra de aquellos insumos. Ese ya es un criterio nuestro político, digamos, ¿verdad? Cuando mucha gente estaba perdiendo sus trabajos, necesitaba efectivamente los kits de alimentos que no sabemos a quién llegaron y otro tipo de asistencia en ese momento. Ante todos estos elementos, se puede incluso valorar o sostener la sospecha de que aquí se montó toda una asociación criminal para... De hecho, digamos, la tardanza en entregar los documentos ya nos planta esa sospecha, ¿verdad? Estaban esos documentos antes, no estaban. ¿Qué pasó? Porque hay una empresa que provee a la municipalidad y tiene uso de factura número 5. Aquellas empresas fueron simplemente creadas para proveer esas compras o no. O sea, plantan todo un tipo de dudas. Por supuesto, hay que respetar los derechos que tiene cada persona que es sindicada de algunos hechos. Por eso que estamos revisando exhaustivamente. El celo de mostrar la Pero factura. el celo de mostrar de por sí, desde el 16 de julio que yo presenté, es decir, muchos dicen, ahora recién sabemos porque ahora recién decís, no, yo vengo sosteniendo esto desde el 16 de julio pasado. Son muchos meses en que la municipalidad se negó a entregar esta información y es verdaderamente preocupante porque no sabemos en qué momento. Es más, cuando yo voy antes de ayer junto al intendente y me termina recibiendo el jefe de gabinete, es que él plantea que todavía no tenían las copias hechas de los documentos, es decir, cuánto tiempo te lleva fotocopiar unas facturas, lo cual realmente nos indica que había demasiado secretismo respecto a estos documentos. Correcto, Emilce.